Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Lichtenstein, soy investigadora del CONICET en Argentina y desde hace 20 años que trabajo en el área de intersección entre la conservación, el desarrollo local, el alivio a la pobreza y el uso sustentable. En esta clase vamos a estar trabajando sobre la tragedia de los comunes y las instituciones de acción colectiva, ilustrando con ejemplos del manejo comunitario de vicuñas en los Andes. Y en la segunda parte de la clase, que va a estar dada por la antropóloga Claudia Dari, se va a estar trabajando sobre el manejo de recursos comunes por comunidades indígenas en Guatemala. Entonces, si pensamos cómo administrar recursos comunes utilizados por muchos individuos, esta es una cuestión que en realidad no ha sido resuelta todavía, ni por la academia ni por la política. Entonces, algunos artículos, como vamos a ver a lo largo de esta clase, recomiendan que el control del Estado sería lo mejor como para poder preservar a los recursos en el largo término, mientras que otros hablan del rol de la privatización y del mercado. Ahora, hay una tercera postura que tiene que ver con el manejo comunitario y con el manejo local de los recursos, y en eso vamos a estar hablando también. Entonces, para empezar vamos a definir a los recursos de uso común. Entendemos por recursos de uso común a un sistema de recursos naturales o hechos por el hombre que es lo suficientemente grande como para volver costoso, aunque no imposible, excluir a otros destinatarios potenciales de los beneficios de su uso. Podemos pensar, por ejemplo, en peces, en pasturas o en autopistas. Estos recursos de uso común tienen dos características básicas. El primero tiene que ver con la exclusión, o con la difícil exclusión. La naturaleza física del recurso es tal que controlar el acceso de otros usuarios potenciales es muy caro o a veces imposible. O sea, imagínense cómo se puede controlar que otros pescadores no estén pescando los peces que está pescando alguien, o cómo controlar el tema del agua subterránea, de atmósfera o de frecuencias de radio. Y el segundo principio es el de la rivalidad, que dice que cada usuario puede tomar una parte del recurso, reduciendo el bienestar de los otros usuarios. Entonces, si una unidad del recurso es apropiada por un usuario, deja de estar disponible para los otros usuarios. Por ejemplo, si alguien como esta señora pesca muchos peces, estos peces no están disponibles para sus vecinos, quienes deberán hacer más esfuerzo de pesca, o lo mismo sería en el caso de si un vecino toma agua de más de un acuífero compartido. Entonces, si nosotros graficamos la rivalidad y la exclusión, teniendo en cuenta que tanto rivalidad como exclusión, la rivalidad puede ser baja o alta, la exclusión difícil o fácil, podemos llegar a este cuadro, en el cual, si tenemos difícil exclusión y baja rivalidad, estamos hablando de bienes públicos. Por ejemplo, una puesta de sol o un arco iris. Mientras que si tenemos alta rivalidad y fácil exclusión, hablamos de bienes privados, por ejemplo, un coche o una casa. Y por otro lado, los bienes comunes se ubican aquí arriba, con difícil exclusión y con alta rivalidad. Los bienes comunes pasan a tener gran notoriedad entre la academia, en parte gracias a este trabajo realizado por Garrett Hardin en 1968, o mejor dicho, publicado en la famosa revista Nature. Y en este trabajo, llamado La tragedia de los comunes, Hardin usa como metáfora una pastura, donde cada pastor está agregando ovejas, ya que se va a beneficiar de la lana de estas ovejas o de la carne. Entonces, cada pastor va a recibir todos los beneficios de agregar una oveja extra, pero el costo de estar agregando estas ovejas extra, que tiene que ver con la degradación de la pastura, va a ser compartido entre todos. Con lo cual a cada pastor le va a convenir aumentar su rebaño sin límites, pero el problema es que los recursos, o sea, la pastura, es finita. Entonces vamos a llegar a un problema de sobreexplotación. Entonces, en palabras de Hardin, la conducta racional de cada individuo está conllevando un dilema irracional para el grupo. O sea, cada hombre se siente atrapado en un sistema que lo compele a aumentar su ganado sin ningún límite, pero el mundo es limitado. Para poder ver gráficamente a la tragedia de los comunes, vamos a ver el siguiente video. Called the tragedy of the commons, which should be called the problem of open access, since it has little to do with the commons.
And tragedy is kind of dramatic. Let's say there's some land with grass on it that people use as pasture for their animals. Nobody owns it, and anyone can come and graze their livestock here. We're assuming that people don't communicate or work together. So we would call this an open access field. Let's assume the number of animals this field can feed is based on the quantity and quality of the grass, which is based on the health of the soil. And it can only hold this many animals. This is the carrying capacity. If animals are added beyond this, the grass can't regrow fast enough to support them all. Also, the grass protects the soil from erosion. If too many animals are around, the field may decline in productivity, lowering the carrying capacity. The animals will be less healthy and provide lesser quality products, lowering the profit each animal provides. So it's in this group's best interest to keep the number of animals on the field at or below the carrying capacity. But every herdsman that puts an animal on the field will get the direct benefit that that animal provides for them, but they would only share a portion of the cost of the degraded field. If the field were at carrying capacity and a herdsman decides to add an extra animal, the added animal takes some of the food that would have gone to the others. This reduces their value. The owner of that additional animal comes out ahead because even though all his animals are a little bit less healthy, he has more of them. But each herdsman acts under these incentives and will keep adding animals to their herd or let their animals graze longer, so long as it's profitable to themselves. But really, they're all losing out, kind of like the prisoner's dilemma. Contrast this to a situation where only one person owns it. If they add an extra animal, they're only hurting themselves, so they don't do it. Since new people can't be excluded from the field, there's almost no point in boycotting the use because someone else could just come in. None of the herdsmen own the field, and they can see that the field may not be around forever. They see no point in conservation and just try to use it before someone else does. Okay, so we can go on to apply this model to unregulated open access fisheries, open access forests, and unregulated college dorm sink. But the problem with applying this model to the real world is that we have to assume, among other things, that people don't communicate or work together, which isn't true. With a field like this, people will generally get together and make plans about its use. They may act as a single unit or just partition it into sections, and they'll regulate the number of people that can use it. And if people are working together and communicating, then it's not really open access. It's not like every management situation is open access until somebody does something about it. So you don't tend to see the open access problem because people don't work together. You tend to see it in situations where people can't work together. Sometimes people are forced into a situation where they're not allowed to work together. Check out this video. Also, the larger the management area is, the more difficult communication and influencing each other becomes. For example, the global management of greenhouse gas emissions tends to take on some open access properties. Basically, this model is a way of communicating that when people can't work together on a resource, you call it open access, and it's bad, which is why the model should have been called the problem with open access. This episode is dropped. Entonces, Hardin extendió esta metáfora de la pastura, que disculpen que estuvo en inglés el video y no lo tenemos en español, para un problema más general de la sobrepoblación, y otros autores usaron este tema de la tragedia de los comunes para temas diversos, como las hambrunas en África, incendios forestales, la cooperación internacional, la pesca, la vida silvestre, el agua superficial. Bueno, y actualmente una de nuestras tragedias de los comunes tiene que ver con el cambio climático, como está muy bien explicado en el paper de O'Gorman del 2010. El tema es que Hardin sugiere que para evitar esta tragedia de los comunes, las alternativas son o privatizar los bienes o mantenerlos como una propiedad pública en la cual se otorguen los derechos de acceso. O sea, estas serían las únicas alternativas que salvarían a los bienes de esta tragedia. Y bueno, a partir del trabajo de Hardin esto tuvo muchísima relevancia y verdaderamente esto tiene que ver con la problemática importante que estaba tratando, y dado que gran parte del mundo depende de recursos que están sujetos a una posible tragedia de los comunes, fue muy citado en la literatura. Esta aceptación entre diversos públicos se debe en gran medida a la simplicidad de su diagnóstico y de las políticas públicas de control y exclusión que postulaba. A partir de entonces y hasta el día de hoy, el trabajo de Hardin ha sido asumido como un paradigma incuestionable, como una verdad evidente en sí misma, suficiente para dirigir las políticas orientadas a salvar los bienes ambientales de la destrucción inminente. Ahora, ¿ustedes, alumnos, están de acuerdo con Hardin en que los recursos comunes siempre se sobreexplotan? ¿Les parece que es inevitable esta tragedia? ¿Por qué? Bueno, si quieren paren el video para pensarlo un poquitito y después nos
volvemos a encontrar. 2 décadas después de la publicación de La tragedia de los bienes comunes, Elinor Ostrom escribe El gobierno de los bienes comunes, y ahí critica la ausencia de evidencia empírica suficiente y sistemática sobre el supuesto fallo universal de la propiedad y gestión colectiva. Desde ahí en adelante, Ostrom va a alertar sobre la rápida conversión de la metáfora de la tragedia de los bienes comunes en un paradigma de la economía y de las políticas ambientales y de conservación. Un paradigma a partir del cual se han impuesto alrededor del mundo políticas de privatización y estatización de los más diversos bienes, a pesar de carecer de la comprensión de las dinámicas que favorecen u obstaculizan la gestión colectiva de los bienes comunes y del conocimiento en contextos particulares. Ostrom señala el error metodológico y conceptual, como en el caso de Harding, de construir modelos explicativos universales, con sustento empírico endeble, manejando los modelos como realidades, generalizando excesivamente condiciones y explicaciones particulares y sobresimplificando los procesos que se pretende comprender. Y acá, para poder discutir a Harding, es importante diferenciar el tipo de bienes del que estamos hablando, si hablamos de bienes privados, bienes públicos o bienes comunes, y el derecho de propiedad sobre los mismos bienes. En cuanto a derechos de propiedad, podemos usar esta tipología que habla de 4 tipos de derechos de propiedad: el acceso abierto, o como se llama en inglés, open access, la propiedad privada, la propiedad comunal y la propiedad del Estado. Por supuesto que estas son categorías analíticas que a veces se superponen y que en la vida real encontramos bastantes híbridos y categorías intermedias. En cuanto a acceso abierto, hablamos de ausencia de derechos de propiedad claramente establecidos. El acceso al recurso es libre y abierto para todos. Por ejemplo, la atmósfera, los peces del mar abierto o la pastura de Harding. Efectivamente, el caso que retrata Harding es un caso de acceso abierto, y en un caso de acceso abierto, los bienes tienden a desaparecer o sobreconsumirse. Otro derecho de propiedad es la propiedad privada. En este caso, los derechos exclusivos y transferibles son otorgados a un individuo o a un grupo de individuos y están garantizados por el Estado. Por ejemplo, en Argentina le llamamos estancias, en otros países le dicen las haciendas, que son privadas, o bosques, que pueden ser privados, pertenecer a un dueño. Un tercer caso de propiedad es la propiedad estatal. En este caso, los derechos sobre el uso son del Estado, quien toma decisiones sobre su uso, acceso y nivel de explotación. Podemos hablar de bosques, de fauna en tierra pública, de parques nacionales, autopistas, parques públicos, y el Estado tiene un poder de coerción que utiliza para garantizar el cuidado de estas propiedades. Y una cuarta tipología es la propiedad comunal. En este caso, el recurso es mantenido por una comunidad determinada de usuarios interdependientes que tienen incentivos para conservarlo, ya que viven en el lugar donde están los recursos. Los usuarios entonces excluyen externos y regulan el uso para los miembros o para beneficio de los miembros de la comunidad local. Dentro de la comunidad, todos tienen derechos de acceso. Y el derecho del grupo puede ser reconocido legalmente o ser un derecho de facto. El acceso y uso a estos recursos está gobernado por diferentes arreglos institucionales. Y tenemos innumerables ejemplos en el mundo que van desde pescas en lagos, con trabajos escritos por Fikret Berkes de Turquía, tierras de pastoreo, los bosques manejados por comunidades en México, asociaciones que manejan agua para irrigación, etc. Entonces vemos que la propiedad comunal no es lo mismo que el acceso abierto, y que es importante estudiar los arreglos institucionales que gobiernan el acceso y el uso de los recursos. El éxito de los manejos de recursos depende entonces tanto del tipo de recurso como del derecho de propiedad sobre el recurso y los arreglos institucionales. Y no existen panaceas, hay éxitos y fracasos para todos los casos de derechos de propiedad. Entonces, volviendo a Harding, podemos ver que hay errores en su predicamento, por un lado porque él asume que todos los recursos de uso común son de acceso abierto, o sea que no existen regulaciones locales para el uso adaptadas a las condiciones socioambientales particulares.
Por otro lado, él asume que todos los individuos actúan independientemente y siguiendo sus propios intereses y que no existe la cooperación ni la comunicación. Y es muy difícil pensar que estos pastores a los que él aludía no estaban en realidad trabajando en forma conjunta o comunicándose sus necesidades y desafíos. Por otro lado, él asume que la propiedad estatal o privada garantiza la sostenibilidad del uso de recursos, y hay infinidad de ejemplos en el mundo que muestran que no es el caso, y él también confunde el tipo de recurso con los derechos de propiedad sobre el mismo. Y no reconoce que la pastura es una parte de la comunidad que depende de este recurso para su supervivencia, con lo cual esta comunidad local va a cuidarlo para que nadie lo sobreutilice, impidiendo el uso de externos, desarrollando reglas para su manejo y realizando una vigilancia. Entonces, para poder ilustrar lo antedicho, voy a hablar un poco de mi trabajo de muchos años con el manejo de vicuñas, que es un lindo ejemplo para poder trabajar con el manejo de bienes comunes. Las vicuñas son camélidos sudamericanos que viven arriba de los 3.200 metros en los Andes de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Y son un excelente caso de estudio para trabajar con bienes comunes porque justamente son de difícil exclusión. Las vicuñas, como toda la fauna, es móvil, con lo cual saltan alambrados, no le prestan atención a la propiedad privada, y por otro lado rige este tema de la sustractabilidad. Si yo capturo, esquilo o mato vicuñas, estoy perjudicando y sacando beneficios a mis vecinos. Las vicuñas fueron utilizadas en forma racional por las culturas precolombinas mediante reglas y regulaciones que impedían la sobreexplotación. La valiosa fibra era usada por el Inca y por la nobleza, y eran capturadas cada 4 años por medio del chacu, que era un arreo en el que participaban toda la población local. Ahora, una vez que llegan los españoles y con la conquista, se convierten en acceso abierto. Entonces pasan a ser víctimas de la caza indiscriminada por los siguientes siglos, ya que rápidamente los españoles vieron lo bueno, las bondades de su fibra. La matanza y la exportación de pieles y cueros de vicuñas fue tal que, si bien se estima que a la llegada de los españoles había 2 millones de vicuñas en Perú, para 1966 quedaban entre 5.000 y 10.000 vicuñas en los países andinos. O sea, verdaderamente la especie estaba al borde de la extinción. Y esto se debía a la alta calidad de la fibra, sumada a la ausencia de un marco reglamentario articulado a nivel internacional. Entonces, la comunidad internacional en un momento entra en pánico al ver que esta especie estaba al borde de la extinción, y empiezan a trabajar distintos instrumentos internacionales, políticas públicas para poder ayudar a la conservación de la especie. Y así en 1975 entra en vigencia la Convención CITES para el tráfico de especies amenazadas, el Fish and Wildlife Service, y en 1969 los países andinos firman el Convenio para la Conservación de la Vicuña, que en 1979 es ratificado, pero pasa a ser el Convenio de Conservación y Manejo de la Vicuña, mientras que en los primeros 10 años se trabajó en prohibiciones de uso y solamente en la conservación de la especie para garantizar que pudieran subir los números. Una vez que las poblaciones de vicuña empezaron a ser más saludables y a recuperar el hábitat donde estaban, pudo trabajarse también con el manejo de la especie. Entonces, este convenio fue firmado por Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, y en el artículo primero, que es un artículo muy importante, dice que los gobiernos signatarios convienen que la conservación de la vicuña constituye una alternativa de producción económica en beneficio del poblador andino, y se comprometen a su aprovechamiento gradual bajo estricto control del Estado. ¿Y por qué es esto? Por un lado, en este momento, todo el paradigma de conservación a nivel internacional estaba cambiando de pasar de ser proteccionista a incluir el uso sustentable y a incluir a los pobladores locales como socios de las tareas de conservación. Y la idea o la lógica atrás de esto es que si los pobladores locales ven una alternativa económica en las vicuñas que les dan un costo, ya que están comiendo las pasturas de su ganado, tomando el agua de su ganado, pero al tener un beneficio van a tener un incentivo en ser socios en las tareas de conservación y en prevenir, por ejemplo, la caza furtiva. Entonces, las vicuñas son un caso muy interesante, ya que por un lado
se permite la captura de animales en vivo. Es uno de los pocos ejemplos de uso sustentable en que los animales pueden ser arriados y capturados, esquilados, como está haciéndolo esta señora en Bolivia, y después liberados al medio natural. Y otro punto interesante es que las vicuñas unen los dos extremos, si se quieran, de la escala social, porque están manejadas por comunidades que viven en una situación de gran vulnerabilidad y pobreza en los Andes, y por otro lado la fibra de vicuña es una de las más finas y exclusivas del mundo, utilizada por los más millonarios que compran tapados como este a $45.000 o $50.000. Entonces, a partir de poder instalarse el uso de vicuñas, los distintos países andinos desarrollaron distintas metodologías de uso que tenían que ver con su legislación, con los derechos de propiedad de la tierra y de usufructo, y con el nivel de organización que tenían allí las comunidades andinas. En Argentina y en Chile se fomentó el uso del manejo en cautiverio por grupos de familias o por productores, mientras que Perú y Bolivia siempre apostaron al manejo comunitario llevado a cabo por comunidades integradas, organizadas, que habitan en los Andes. En los últimos años, en Argentina, tras el reconocimiento de más derechos de las comunidades locales y de la propiedad de la tierra, entonces se está trabajando también en el manejo comunitario. Cuando se maneja vicuñas, tiene que haber una gran organización comunitaria que va desde el censo y el cuidado del recurso hasta la captura y el chacu, y siempre esto está acompañado por el Estado fiscalizando todas las actividades y también con un desarrollo científico que permite que esto se haga con altos estándares de bienestar animal. Una vez que las vicuñas están capturadas y que la fibra es vendida, los beneficios se reparten entre los integrantes de las comunidades. Distintos países tienen distintos sistemas de manejo e incluso de comercialización, y una de las estructuras más compleja es la de Bolivia, donde tenemos unidades de manejo en las comunidades y a veces grupos de comunidades que se asocian para poder manejar las vicuñas que se mueven en sus territorios, y estas comunidades para la venta se juntan en asociaciones regionales para el manejo de vicuñas, que a su vez se juntan en una asociación nacional que es quien hace las licitaciones de fibra. Entonces, como dije antes, la fibra de vicuña tiene un alto valor en el mercado. Lamentablemente, esto no es un sistema de gran equidad en la distribución de beneficios y todavía hay mucho por luchar para lograr que las comunidades puedan tener más beneficios y que un porcentaje más alto del valor final de las prendas pueda ir a las comunidades, que son las custodias, que son las propietarias del recurso. Sin embargo, estas iniciativas de manejo de vicuñas tuvieron también otros beneficios que no son solamente económicos. A lo largo de los años se han fortalecido las comunidades locales y sus instituciones de acción colectiva, se revitalizaron antiguas tradiciones y saberes locales, y el manejo de vicuñas permitió fortalecer los reclamos de la tierra y de recursos naturales, demarcar territorios comunitarios, proveer incentivos para evitar la inmigración a las ciudades y desarrollar y fomentar la participación en procesos de gestión de los recursos naturales. En distintas comunidades también se avanza en el agregado de valor y en la producción de artesanías. Y las vicuñas, el manejo de vicuñas fomentó el trabajo en colaboración con comunidades vecinas que se unen para hacer el manejo. Las comunidades con este manejo han recibido financiamiento y apoyo técnicos de ONGs y de científicos, y por otro lado la dimensión política del manejo de vicuñas ha dado más visibilidad a las comunidades ante los estados nacionales y también a nivel internacional. Lamentablemente, como todos los bienes comunes, las vicuñas también tienen sus desafíos y sus amenazas. Y aquí, al igual que en otros bienes comunes, una de las amenazas es la privatización. Dada que la fibra de vicuña tiene mucho valor, por supuesto que se están metiendo en distintos lugares de los Andes privados, como aquí vemos a la empresa Loropiana, que quieren directamente, comprar tierras y apropiarse del recurso, lo que es contrario a lo que dice el primer artículo del Convenio de la Vicuña, y esta es una de las amenazas contra las que se está trabajando, como también la formación de híbridos entre vicuñas y alpacas, la cría en cautiverio o la exportación de animales en pie.
Entonces, pero lo interesante es que acá los países andinos están trabajando sobre este bien común en forma mancomunada. Ahora acaba de realizarse la 33ª reunión del Convenio de la Vicuña, en la cual hay acuerdos a nivel internacional para poder preservar este recurso. Y por otro lado, las comunidades también se están organizando, con lo cual desde el nivel local hasta el nivel nacional, hasta el nivel internacional, se están empezando a juntar las comunidades para poder defender lo que es suyo. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Dari, de la Universidad de San Carlos. Voy a hablarles de un tema muy asociado al que estaba conversando la exponente anterior, Gaby. Le he titulado Las mujeres y la organización comunitaria para la gestión de las tierras comunales, las fortalezas y las limitaciones que hay en ello. Ahora bien, el porqué de este tema. Bueno, la intención ha sido la de vincular varios ejes: los derechos colectivos e individuales a la tierra, el debate sobre los bienes comunes y las demandas de las mujeres indígenas en Mesoamérica a tener una mayor participación en la toma de decisiones en los espacios colectivos sobre el manejo de estos bienes, y cuáles son, cómo se articulan, ¿verdad?, con las demandas del resto de sus comunidades. Según la sociología feminista y perspectivas sobre el desarrollo rural, el control y la titulación de parcelas individuales a manos de las mujeres contribuiría a su empoderamiento, a lo que se ha llamado el empowerment, y a su independencia económica, porque ellas podrían tener más acceso también a líneas de crédito y a otros beneficios, ¿verdad? A asesoría técnica o tecnológica en materia agrícola, agropecuaria, etcétera. Pero resulta que en el caso de las tierras comunales no acceden a títulos de manera individual, sino tienen acceso a la tierra y la pueden usar en cuanto son parte de una comunidad determinada, en donde ni ellas ni los hombres tienen los títulos, sino el título de tenencia está en nombre de una comunidad. Entonces, esta situación supone retos sociológicos y políticos bien interesantes para discutir la articulación entre los derechos humanos individuales de las mujeres y los derechos colectivos que ellas tienen como parte de un grupo indígena, y que esto muchas veces tiene respaldo a nivel de legislación nacional e internacional. La existencia de las tierras comunales en Guatemala se articula con formas ancestrales de organización e identidad de los pueblos indígenas, y como ya lo decía antes Gaby, desde la perspectiva del Estado muchas veces no se mira que las personas tengan la capacidad de organizarse y gestionar sus recursos, sino el Estado mira que es mejor la propiedad privada individual y dar concesiones a las empresas. En Guatemala, desde la perspectiva del Estado, salvo pocas dependencias, y de la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, es positivo que se titule a nivel individual y privado. Pero para los pueblos indígenas es importante mantener el régimen de tenencia comunal por varias razones. Yo aquí les pongo nada más 3, pero por supuesto que hay muchas otras. Uno es impedir que las personas foráneas a la comunidad accedan a la tierra y la vendan, ¿verdad? Porque le dan otro uso. Y muchas veces se explota de manera casi misericordia, ¿verdad? Segundo, para mantener la unidad del territorio y de la cohesión y de la identidad étnica. Esto es muy importante, no solo ver el recurso en sí mismo, sino asociado a la identidad. Y tercero, para generar estrategias colectivas de defensa territorial frente a los megaproyectos extractivistas, que como sabemos en la actualidad, el caso de México, de otros países, pero en Guatemala, ha habido en los últimos 10 años un incremento de empresas, sobre todo de explotación minera, sobre todo plata, cobre, níquel y otros materiales. Y esto ha sido bastante fuerte. Entonces, antes de pasar directamente al tema, bueno, conviene dar algunos
algunos términos generales sobre el país para aquellos pues que no están tan familiarizados con Guatemala. Así de manera muy breve, Guatemala es un país que ya casi tiene 16 millones de habitantes. Es una pena, pero es necesario decirlo, no tenemos un censo oficial desde el 2002, lo que tenemos son proyecciones de población, es hasta el 2018 que se va a hacer un censo casa por casa. Pero se estima que la población indígena a nivel oficial es 39% de la población. Las organizaciones indígenas dicen que hay una subestimación y que ellos ascienden al 50% o hasta el 60%. Estos grupos se dividen en 22 de origen maya, uno xinca y uno garínago. Si uno mira todo este mantel multicolor hacia el lado del occidente de Guatemala, son los diferentes grupos que hay. En la parte blanca, que es el oriente de Guatemala, hay algunos grupos indígenas dispersos, y hacia la costa atlántica está el grupo garínago, y hay algunos también afrodescendientes que no es igual. Eso es un poco para contarles esto. También hay una distribución muy inequitativa de la tierra. Apenas el 23.6% de los propietarios de la tierra en Guatemala son indígenas, y de estos apenas un 6.9% son mujeres, y esa propiedad, esto sí estamos hablando a nivel individual, pero solo para contarles el escenario de país, los han tenido a nivel de como copropietarias, ¿verdad? Pero esto es muy interesante mencionar, ¿verdad? Que esta desigualdad, porque realmente el trabajo que hacen las mujeres es muy importante para la reproducción de la vida en general, en términos de la erradicación del hambre, también la preservación de la biodiversidad, la conservación de las semillas, así como en la recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos. Y a pesar de todo ello, en muchas de las políticas rurales, documentos de desarrollo rural, ellas no están siendo vistas como productoras, sino como nada más como consumidoras o como reproductoras. Y cuando las mujeres han sido incluidas dentro de las políticas de acceso a la tierra a través del mercado, lo han hecho pero de forma subordinada y minoritaria, en función de su estado civil y de su condición de madres, y no como mujeres productoras. Entonces, de acuerdo a las leyes recientes, se estimula que las mujeres pueden ser copropietarias al lado de sus maridos, ¿verdad? Y los logros en la consecución de la copropiedad de la tierra han dado a las mujeres mayor poder de decisión y de peso político dentro de los espacios comunitarios y locales. En muchos casos esto que sean copropietarios, o sea, que aparezca en el título el nombre del hombre y de la mujer, le ha dado a ellas algún poder de decisión, de manera que el hombre no sea el único que diga yo puedo vender la tierra. Bueno, pues la situación en el caso de las tierras comunales es bastante diferente, pero de alguna manera se articula con toda esta situación, este panorama de la situación del acceso a la tierra en Guatemala, sobre todo considerando de que a pesar de que ha habido cambios laborales y ocupacionales, en buena medida Guatemala sigue dependiendo en buena medida de la agricultura para la sobrevivencia de la mayoría de la población. O sea, esto es importante de mencionarlo. Bueno, existe una tipología de las tierras comunales y una tipología en general de las tierras en Guatemala. Hay tierras, ya lo había mencionado mi antecesora, hay tierras estatales, hay tierras municipales, hay patrimonios agrarios colectivos, que es otra figura, y de las tierras comunales. Y aquí, bueno, Gaby dio un concepto, pero yo voy a dar otro muy similar. Estas tierras comunales son las que se encuentran bajo el control directo de las comunidades y en las cuales un grupo social determinado o comunidad comparte derechos de propiedad, posesión o usufructo. El compartir estos derechos se aplican principios de institucionalidad y de gobernabilidad, o sea, normas y acuerdos internos para la administración, gestión y uso equitativo de la tierra y de los recursos naturales que ahí se encuentran.
Entonces, bueno, pues ya se ha mencionado a la doctora Elinor Ostrom, también Vincent Ostrom, su esposo, también trabajaron una serie de casos alrededor del mundo, en España, en India, en Inglaterra, de tal manera que de alguna manera sistematizaron algunos principios importantes. Algunos de ellos puedo mencionar que ellos hablaban de que los límites deben estar claramente definidos. Es decir, que los individuos y las familias con derechos para extraer unidades de los recursos deben estar claramente definidos. ¿Quiénes son los que tienen el acceso a la tierra y el uso de los recursos? Y muchas veces no está claro. Debe también haber una coherencia en las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales, ¿verdad? O sea, cuáles son las restricciones de tiempo, de lugar, y la tecnología y la cantidad de unidades de recursos, es decir, cuántos árboles puedo cortar en el año, en qué época del año, para qué se va a utilizar. O sea, tiene que haber una lógica, una racional a través de poderle decir a la Junta Comunal, voy a cortar un árbol para utilizarlo en determinado fin, ¿verdad? Debe haber arreglos de elección colectiva, o sea, los miembros van a participar en la elaboración de las normas o en la revisión de la normativa. En Guatemala se han dado casos de que hay normas que datan de 1932, por ejemplo, y que la comunidad no las ha revisado, y entonces esto genera varios problemas, ¿verdad? Y entonces se considera que es muy positivo cuando la comunidad tiene la capacidad de sentarse a dialogar para revisar sus normas y adaptarlas a los tiempos del presente, ¿verdad? También normativas sobre la supervisión, sobre las sanciones graduadas. En Guatemala, un 12% del territorio guatemalteco se considera que son tierras comunales. En los puntos que ustedes ven de color rojizo o café son las tierras comunales que están ya estudiadas o detectadas por el grupo promotor de tierras comunales en Guatemala, que está constituido por más de 12 instituciones, que sería muy largo decirlas acá, pero el hecho es que estas tierras comunales se concentran sobre todo en el occidente y norte del país. Hay menos en el oriente, pero sí hay una cantidad considerable en la región Chortí, que está colindando con Honduras. O sea que esto equivale a 1.307 casos de tierras comunales, y que es como 1,5 millones de hectáreas de terreno. No en todos los casos hay bosques, en algunos casos se combina tierras boscosas y tierras de uso agroforestal y agropecuario. Pero en los casos que yo voy a referirles sí hay en algunos casos hay bosques. Ahora bien, hablando un poco sobre la historia de las tierras comunales en Guatemala, de manera también algo general y por cuestiones de tiempo, porque también hay especialistas que se dedican a la historia de tierras comunales, como en Guatemala el doctor Gustavo Palma. Debemos recordar que al inicio del periodo colonial en el siglo XVI, las autoridades coloniales concentraron a los habitantes, por lo menos en el caso de Mesoamérica, en pueblos de indios para tener un mejor control sobre ellos y poder recabar los tributos. Se dispuso que los pueblos tuvieran sus tierras ejidales y comunales, que son diferentes. El ejido y la tierra comunal en Guatemala es distinto. El ejido está más asociado a la administración municipal y la tierra comunal en manos de la propia comunidad. Entonces se dispuso que tuvieran estas tierras para que pudieran tener recursos para sembrar, para que los animalitos pastaran, para poder mantenerse. Y esto es importante decirlo porque realmente de alguna manera era una política de tutelaje por parte de la colonia. Algunos autores quizá de manera ligera dicen que todas las tierras de los indígenas fueron expropiadas, pero realmente no siempre fue así, sino fue parte de la misma lógica de la colonia dejar una porción de tierra a los indígenas para que de ahí pudieran sacar los tributos, ¿verdad? El objeto de los tributos. Ahora bien, ya en el siglo XIX, a finales, la legislación de los gobiernos liberales realmente
derogaron muchas de las leyes coloniales que protegían a las comunidades indígenas y abrieron el mercado de tierras para que pudieran comprarlas alemanes, belgas, norteamericanos, extranjeros y también nacionales, sobre todo para incentivar el cultivo del café, que como sabemos hasta la fecha sigue siendo el principal producto de exportación en el país. Entonces, esto es importante decirlo porque en la colonia, a pesar de que las autoridades coloniales dieron tierras a los indígenas, pero también muchos indígenas le compraron a la misma corona española sus tierras, entonces, para completar las que ya tenían. Entonces, de alguna manera, en el siglo XIX se generan una serie de motines y sublevaciones para defender los derechos de los indígenas a la tierra, y muchas veces también esto lo hicieron por la vía legal. Entonces es importante poder ver este trasfondo histórico, este proceso histórico, y poder entender por qué actualmente y hasta la fecha los indígenas defienden mucho su tierra, porque no solo implica para ellos su subsistencia, implica para ellos también defender una forma de organización comunitaria, defender una identidad, pero también hay una conciencia histórica de saber que esas tierras fueron de sus antepasados y que muchos de sus antepasados compraron más tierras para completar lo que necesitaban, entonces que eso necesita ser defendido. Entonces, bueno, yo les traigo dos casos. Como vieron en el mapa hay muchas tierras comunales, de esos más de 1.500 casos que les digo, pero yo les traigo dos casos nada más que están ubicados en un departamento del oriente, que es Jalapa, que es el que ustedes ven en color anaranjado, y un departamento del occidente del país, del altiplano, que se llama Totonicapán. Totonicapán es del grupo Quiché, que es el grupo que tiene mayor número de hablantes, mayor número de habitantes de todos los grupos indígenas, casi 2 millones de habitantes, y en Jalapa es un grupo Xinca que es minoritario, y también hay población que está en proceso pues de aculturación, pero son casos muy interesantes a ejemplificar, porque tienen algunas características comunes. Tienen sus títulos de tierras reconocidos, tienen normas orales y escritas. Si bien es cierto, estas dos comunidades son étnicamente diferentes, como les decía, una es quiché y la segunda está compuesta por xincas y mestizos, ambas otorgan a la tierra realmente un significado cultural muy importante, económico y político. En ambos casos la tierra es identificada como una madre, y entonces por eso merece el respeto, o sea, no es una simple mercancía que se compra y se vende, y la organización comunal les garantiza cierta autonomía, o sea, me refiero al gobierno indígena. Entonces, escogí estas comunidades, como les decía, porque tienen una organización que a nivel regional y también a nivel nacional se considera tanto a nivel local como a nivel externo como que son bastante fuertes, de las más sólidas, ¿verdad? Porque hay muchas otras juntas comunales, alcaldías auxiliares que manejan tierras comunales que están bastante debilitadas. Entonces, en el caso de estas dos comunidades, ellos pues tienen sus títulos de tierras, que muchas veces esos títulos los miran incluso hasta como como algo como que si fuera un tabú. No les gusta enseñar los documentos a los extraños porque piensan que van a ser ellos expropiados o que les van a robar sus tierras. Las organizaciones son bastante antiguas. En ambas comunidades las tierras son cultivables y hay un reparto interno, o sea, el reparto es individualizado a nivel interno. Pero los campos de pasto para las ovejas y las cabras, aquí lo que hay son ovejas y cabras porque son regiones altas, algo frías en los dos casos, y los bosques sí se consideran como propiedad comunal, ahí no se reparte a nivel individual, pero no es que cualquiera puede llegar a, como decía, cortar un árbol, o cualquiera puede llegar a pastar a los animales. Hay épocas del año en que, digamos, cuando hay retoños de los árboles, es prohibido sacar a las ovejas a pastar.
por darles un ejemplo de la norma, y si alguien saca, por ejemplo, sus animalitos y una autoridad comunal lo encuentra que está pastando, le detienen el animalito, lo apersonan, lo van a amarrar a los pilares de la casa comunal y entonces no se lo devuelven al dueño hasta que no pague una multa en dinero o bien que se comprometa a hacer algún trabajo para compensar el daño que el animalito hizo al comerse los retoños de los árboles que iban saliendo, ¿verdad? Estas tierras comunales tienen un respaldo por parte de la Constitución Política de la República, por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, pero muchas veces, lamentablemente, estas normas internas y externas a veces han sido respetadas por el Estado. Y eso es importante decirlo. Esta es una foto de la organización de Totonicapán que se llama 48 cantones de Totonicapán, que está en este departamento. Se llama así porque se organizan, hay varios sitios poblados y a cada uno se le llama cantón, entonces se organizan todos para cuidar los bosques, que son bosques de coníferas y bosques de pinabete. El pinabete realmente crece en pocas áreas del país, incluso es una especie protegida, porque si no se va a terminar, y estos son los que se consideran autoridades indígenas o alcaldes indígenas de cada uno de los 48 cantones. Ha sido un caso muy estudiado por varios autores, sobre todo Silver Elías, Romeo Tiú. Ahora bien, el segundo caso es el de Santa María Xalapán. Esta es una escena de la sistema de elección de la Junta Comunitaria. Las personas suelen ponerse en fila para votar por las personas que van a ocupar los cargos en la Junta Directiva. Como vemos, hay una mayoría de hombres y algunas mujeres. Entonces, esta es la Junta Directiva en el caso de Santa María Xalapán, que está en el departamento de Jalapa, solo varones participan en la junta. Entonces, esto es lo que nos trae realmente más aterrizando al tema de esta charla, y es que existe en ambos casos un predominio de los hombres, predominio masculino en un 95% en estas juntas directivas que manejan los comunes. Pero ya hay cambios en el caso de los 48 cantones de Totonicapán, que es la comunidad que les decía que está al occidente de Guatemala, y participación de mujeres en las asambleas generales. Y esto es importante mencionarlo porque en el caso de esta organización Quiché, ya ha habido algunas mujeres, y es interesante en el caso de Juana del Carmen Tacán Pocillo, ha sido la primera presidenta en la historia de la organización de 48 cantones, por primera vez que llegara una mujer a manejar toda esta situación del 2012 al 2013. Y en el caso de Irma Gutiérrez, alcaldesa de un cantón que se llama Chuisec y primera vicepresidenta de los 48 cantones, y también de Andrea Ixchú, presidenta del Comité de Aguas. O sea que sería como muy largo describir todo el esquema, pero dentro de cada gobierno indígena hay comisiones. Hay una comisión, digamos, del nacimiento de agua, la comisión del arreglo de caminos, la comisión, por ejemplo, de las aguas termales, porque en esta comunidad de Totonicapán hay aguas termales, de baños públicos, la comisión de escuela para los niños, o sea que se dividen de esta manera. Entonces sí es importante decir que sí ha habido algunos cambios, sin embargo, de manera general los hombres siguen predominando en los espacios de gobierno. Totonicapán es algo muy interesante, que es uno de los departamentos más densamente poblados del país y sin embargo es el que tiene mayor porcentaje de área boscosa. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Cualquiera diría que como hay tanta gente van a botarse todos los árboles y se van a acabar, pero resulta que precisamente los cuidan mucho y los cuidan de más, porque en esta comunidad hay mucha gente viviendo de la artesanía de la madera, hacen mueblecitos de madera, juguetes de madera. Entonces realmente hay una normativa para saber qué árboles se van a cortar, de qué área se van a cortar y quién lo va a autorizar. De otra manera no podrían seguir viviendo de esta artesanía. También es cierto que mucha gente no vive
enteramente de la agricultura, sino de la confección de textiles. Como vieron ustedes, estos son los textiles tradicionales, ellos viven de hacer textiles que compran hilos y entonces es una artesanía muy fuerte y no depende totalmente de la agricultura. Entonces es interesante mencionar, hablando de las normas y para contradecir precisamente la teoría de Garrett Hardin, de que pensando de que como es acceso abierto, que no es acceso abierto, todo el mundo va a ir y va a destruir los recursos y se van a acabar. Al contrario, hay que generar normas para poder hacer un uso racional y pormenorizado del bosque. Otra cosa es que es muy interesante es hablar de derechos y obligaciones, que hay una larga lista, pero en el caso de estas comunidades, la actividad más importante en ambas comunidades, tanto Totonicapán como Xalapán, es el servicio o los deberes públicos que los residentes realizan sin cobrar una remuneración alguna. Solamente lo hacen con la intención de mejorar la comunidad, ¿verdad? Y son parte de sus obligaciones que cada comunitario debe tener. O sea, no se puede concebir a una persona como comunero o como un poblador comunitario si realmente no hace algo por la comunidad. En algún momento debe hacer algo por la comunidad. En este caso estamos viendo una tarea de reforestación. En Totonicapán se dice que el poder del pueblo precisamente está en el servicio, ¿verdad? Para los quiché, el cumplimiento de los deberes públicos es clave de la pertenencia comunitaria. Alguien no puede reclamar de que no le instalaron la luz, de que no le instalaron el agua, de que no le fueron a limpiar la tumba del cementerio, si realmente no tendría cómo ir a reclamar si no ha cumplido con un servicio, ¿no? O sea, es como yo te doy y tú me das, ¿verdad? Por eso se dice, bueno, cumplió su servicio, entonces este sí es uno de los nuestros, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres tienen diferente tipo de atribuciones y de alguna manera pues se sigue como alguna distribución de tareas por género, pero sí podría pensarse que las mujeres solo se dedican a las tareas de cocina. Es cierto, hay muchas que se dedican a la tarea de elaborar platillos para celebrar los santos patronos de sus comunidades y de alguna manera están reproduciendo tareas de género socialmente asignadas, pero también cada vez más mujeres, incluso niñas, están contribuyendo a las tareas de reforestación. En el caso de Jalapa, que es la foto donde está la señora con un vestido rojo, ahí se usa la palabra mujeres derechosas, o sea, mujeres que tienen derecho. Ahora, ¿cómo se adquieren estos derechos? Hay un asunto muy importante. En estas comunidades, los lazos de parentesco son muy importantes para determinar quiénes tienen derecho a heredar la tierra y quiénes no, así como para frenar el ingreso de personas foráneas que puedan hacer uso de las tierras y de venderlas. En el caso del sistema de Totonicapán, el sistema es mucho más complejo porque al ser una comunidad quiché con protagonismo desde la época de la conquista o del encontronazo con los conquistadores españoles, ellos ya dividían su territorio por parcialidades y cada parcialidad estaba dividida por líneas, por patrilinajes, ¿verdad? Entonces, de tal manera que una mujer puede acceder a una mejor parcela de terreno, me refiero a esto, con una buena calidad de suelo, en un suelo plano, fácil de sembrar, si está casada con un hombre de un patrilineaje de estatus o patrilineaje superior, porque no todos los patrilineajes son iguales. Entonces, en ese sentido es que se considera de que, pues, miran mucho a veces con quién se va a casar, o sea, y estas familias extensas tienen determinados apellidos a nivel local, como el apellido Batz, Kashaj, por ejemplo, el apellido Tzul, ¿verdad? Son familias que detentan las propiedades, no es el Estado ni la municipalidad. Entonces, lo que es interesante entonces es que las mujeres empiezan a cuestionar, bueno, ¿y qué pasa si me enamoro con un hombre que no es de esta comunidad o con un hombre que no pertenece a un patrilineaje de estatus, sino a uno pobre, pero de ese me enamoré? Entonces las mujeres empiezan a cuestionar eso, o algunas mujeres dicen, no me quiero casar, yo me quiero quedar soltera, como la señora
señora Juana Carmen, que vimos en una foto, bueno, es una señorita de 27 años que estudia Derecho y dice, yo no me quiero casar. Entonces dice, estas mujeres no van a tener acceso a la tierra comunal, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, por eso, bueno, ya para ir terminando esta sesión, no tomar más de su tiempo, tenemos que analizar también, y como ya lo decía mi antecesora, tampoco se puede idealizar. Tenemos que analizar cuáles son los factores de permanencia y de cambio en las formas de gestión de las tierras comunales en territorios indígenas. Varios analistas coinciden en que es importante mantener la estructura de gobierno que administra las tierras comunales, así como mantener esas formas de tenencia, pero sugieren que las relaciones de género podrían transformarse para dar cabida al acceso a la tierra a las mujeres que deciden no casarse, como lo decía, o bien hacerlo con un hombre de un patrilineaje no prestigioso, o bien con un foráneo a la comunidad, porque ya se empiezan a dar casos de esa naturaleza, ¿no? En el caso de Santa María Xalapán, aunque explícitamente no está reglamentado por escrito que las mujeres no puedan formar parte de la junta directiva que gestiona las tierras comunales, en la práctica ellas nunca han participado ni participan en la junta. Y yo empecé a trabajar en esta comunidad en el 2005, estamos en el 2007, no se ha sabido que ellas asuman un puesto de toma de decisiones, solamente participan en asambleas. Entonces se asume que la ausencia de las mujeres en ese espacio administrativo y político, o sea, lo que se dice comúnmente en las comunidades, se dice que es que siempre ha sido así, es que ellas tienen mucho que hacer, incluso se dice es que no tienen capacidad, no han estudiado, no saben leer y escribir, y todas estas aspectos, si bien, bueno, se dice son condueñas, tienen acceso a la tierra, pero no pueden tomar decisiones sobre qué se va a sembrar, sobre a quién se le va a heredar un pedazo de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se propone entonces reconocer que la necesidad de que hay que examinar ciertas normas y reglas de apropiación, pero también de cómo acceder a los espacios de poder dentro de estas comunidades, que no son comunidades pequeñas, son comunidades grandes. Estamos hablando de comunidades que tienen más de 100.000, 150.000 habitantes, ¿verdad? Claro que cada comunidad está dividida por aldeas o por cantones. Entonces, de alguna manera, y basándome también en algunos textos como el de Carmen Diana Dir y Magdalena León, que son dos autoras que han tratado el tema de las relaciones de género en torno a la gestión y manejo de tierras tanto privadas como comunales, es también el hecho de cuestionar los usos y costumbres tal y como aparecen en algunos apartados del convenio 169 que lo respaldan. Este convenio puede dar respaldo a importantes reivindicaciones de pueblos indígenas, pero en otros casos, por lo menos en algunos, solamente dice que respalda los usos y costumbres, pero muchas veces estos tienden a reforzar patrones de herencia y de acceso a la tierra que son francamente patriarcales y que tienden a excluir a las mujeres. Entonces, bueno, eso creo que ha sido todo por ahora. Yo quisiera tener muchas ganas de seguir conversando con estos temas con ustedes, pero yo creo que ya he llegado al tiempo estipulado. Muchas gracias.